cómo se pondría el mercado, incluso mostrando 50 billones de reservas, como dice Caputo que va a haber, Sí, 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 si sí. todo es préstamos de dólares que en algún momento se van a tener que usar para vencimientos con el fondo, que el gobierno no podría usarlos discrecionalmente tanto para la intervención, porque pondrían muy nervioso en el mercado en el caso de que el mercado empiece a ver que ese stock empieza a bajar, porque la Argentina no tiene otro acceso que eso, que el FMI para los dólares. Recurro a vos, tu experiencia, un hombre que seguís ahí en Bloomberg, los mercados a full. Hoy es otra vez un día tremendo, con fuertes bajas. A ver, ¿qué es lo que estás viendo vos, digamos, ampliando un poco el horizonte? Igual, vos que hablas todo el tiempo con bancos de inversión, tenés información de afuera. A ver, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Qué percibís? Bueno, obviamente, el problema separado, digamos, de lo autóctono, lo que es propio de Argentina, las dificultades que estuvimos viendo en las últimas semanas, de este evento global Sí. que impacta necesariamente sobre Argentina y que posterga un poco, alarga un poco la salida al mercado, ¿no? Que debería buscar la Argentina como para ir normalizando sus cuentas externas. Cuando, no sé, si había una expectativa de salir al mercado en el mediano plazo, esto obviamente aleja la posibilidad en la medida en que se mantengan todos estos mismos efectos o, bueno, esperemos que sea quizá solamente viste, esos momentos de, de turbulencias que se generan a partir de alguna medida que generan pánico o nerviosismo, pero que después, bueno, es, A- en la medida en que vayan avanzando las negociaciones comerciales, quizás de Estados Unidos, y vayan solucionándose algunas cuestiones, pueda llegar a revertirse. Claro, claro, pero pareciera, no sé qué percepción tenés, digamos que esto estamos en medio de una escalada donde Sí, obviamente después del anuncio de eso. Trump, el primero en reaccionar es China. Acá mostrábamos más temprano, apenas sucedió el anuncio de esto, ¿no? De China anunciando una tarifa Sí. adicional, digamos, un arancel adicional del 34% sobre todos los bienes de Estados Unidos que entren a su país desde el 10 de abril. China rápidamente reacciona, los demás, Europa pareciera tomarse algún tiempo por ahora, rumbo a una negociación o un intento de negociación. ¿Vos lo ves así? ¿Ves como, digo, qué Hay clima esperás como, vos? bueno, hay diferentes visiones, ¿no? La primera, sobre todo los defensores quizá más de, de esta orientación de los gobiernos, digamos, por lo menos, lo que vemos es que hay como una idea de creer que esto es un mecanismo o una estrategia de Trump para forzar a otros países a equilibrar Ah, un poco, ¿no? La sí, relación comercial, que para mí tiene una similitud o me sorprende, ¿no? Porque por lo menos por la orientación que tenían estos gobiernos de promover quizá más las ideas de la libertad o ser más afines al mercado, en los comienzos, tanto Trump como Milley mostraron que por pragmatismo o estrategia hacen uso de herramientas heterodoxas que están en las antípodas de lo que piensan, se supone que para lograr ganar gobernabilidad. Así como vemos con Trump avanzando sobre una política arancelaria que va en contra seguramente de sus ideas de pro mercado, también tuvimos al gobierno argentino, quizá a veces recurriendo a medidas heterodoxas en el mercado cambiario, por ejemplo, el sostener las restricciones cambiarias, el intervencionismo, con la idea de que en algún momento, bueno, vamos a alcanzar un mercado más libre, pero para mí claro. hay como en los comienzos de los dos gobiernos está esta estrategia bajo la idea de pragmatismo, de recurrir a planes más heterodoxos o que van en contra de las ideas de la libertad. Entonces hay que ver cómo va decantando eso, ¿no? Porque si Claro. efectivamente se confirma esta tesis de que es una estrategia de Trump para lograr equilibrar la relación comercial, pero al final del camino esto termina en una economía más libre, bueno, entonces los impactos serán otros, pero por el momento, o sea, si todo sigue así, vamos a ir Y, viendo, recrudeciendo
esta guerra arancelaria como la acabas de describir vos. Ignacio, ¿qué te imaginas que debería ser la estrategia de Milei, del gobierno argentino en este contexto? Ayer Milei habló, dijo, bueno, nosotros vamos a avanzar en readecuar nuestras normas para cumplir con el requerimiento de Trump, ¿no? Todavía no se entiende muy bien qué. Uno entiende que Milei viajó a los Estados Unidos para acercarse, digamos, a este alineamiento con Trump para otra cosa, digamos, para ver si podía conseguir más dólares, ¿no? En este desembolso del FMI, digamos, pero ¿cuál debería ser la estrategia de Milei? Viste, ayer Claver Cardone dijo, bueno, si quieren más ayuda, y bueno, corten el vínculo con China, el swap, córtenlo, no puede existir más. ¿Qué te imaginas vos que nos convendría hacer? No sé, no te puedo decir eso yo, pero sí claramente lo que está mostrando el gobierno es que está en una posición privilegiada por lo menos para discutir el vínculo comercial bilateral, ¿no? Pero el tema es que hay muchos impactos que va a sufrir Argentina por esta readecuación, digamos, a nivel global, porque esto cambia completamente las reglas comerciales a nivel global. Y ahí hay que ver sobre Argentina, obviamente estamos viendo, bueno, un impacto en el riesgo, en el costo de endeudamiento que lo va a Claro, perjudicar, pero hay que ver también qué es lo que termina perjudicando más a la Argentina, ¿no? Si es este cierre, digamos, de fronteras por los aranceles o, por ejemplo, si la debilidad del dólar que que estamos viendo, digamos, ya como primer sí, sí, impacto, sí. no termina teniendo un impacto en la mejora de los precios o sea, ¿qué es lo que prevalece, no? Si la caída de la demanda de los productos que exporta Argentina o la mejora en términos de dólar de los precios de los productos que Claro. exporta Argentina, ¿no? Entonces todavía es como que es muy temprano para ver cuáles pueden llegar a ser los efectos, sobre todo porque dependemos de decisiones humanas. O sea, ¿qué es lo que puede llegar a decidir después Trump a partir de esto también, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Por lo pronto, lo que estamos viendo hoy, que esto vos seguro que lo tenés, yo lo comparto para que lo veamos todos, es esto, ¿no? De una caída muy fuerte del petróleo en esta mañana, Ujú. 7%, incluso casi 8% en el caso del WTI, todas las materias primas, ahí no está, pero la soja también está para abajo, estaba 2,5% hace un rato, ahora no estamos compartiendo el petróleo. Con petróleo abajo de 70, digamos, los que saben del negocio petrolero mencionan, y vaca muerta pierde atractivo, digamos, en Sí, términos bueno, son inversiones igualmente de largo plazo y estamos viendo una turbulencia o un terremoto, llamémoslo como quieras, que como decís vos, todavía hay que ver dónde termina, ¿no? sí. Recién empezó, y hoy en vez de aminorar, tenemos retrocesos, caídas en los mercados todavía peores que los de ayer. Sí, 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 sí. Y después el otro tema es también este evento como cisne negro, como obstáculo por lo menos inesperado en el camino hacia las elecciones, en donde el gobierno se había lanzado desde fin del año pasado con aparentemente con la decisión de no cambiar absolutamente nada, de mantener, eh, digamos, después de haber hecho muchas políticas de ajuste o como para ir a solucionar algunos desequilibrios. En Sí, determinado momento del año pasado, el gobierno prácticamente decidió mantener casi el statu quo, si bien defendiendo todavía el superávit fiscal, pero en un montón de medidas que todavía el mercado estaba demandando, el gobierno se tomó una pausa, por ejemplo, no levantó las restricciones cambiarias desde prácticamente enero hasta acá, no hay ninguna medida de levantamiento de las restricciones, con la idea de que, bueno, en algún momento, o sea, había que pasar todo el periodo hasta las elecciones y que seguramente todas esas medidas que pueden tener algún costo social o ser más impopulares que sean tomadas después de las sí, elecciones, pero con la idea de sí, que nada de que todo lo que iba a pasar desde entonces hasta las elecciones iba a ir o sea, iba a ser bueno, digamos, no iba a haber sí, ningún evento inesperado, bueno, apostando a que no iba a pasar nada malo, quizá el gobierno se termina viendo en una situación bastante
más frágil o endeble por no haber tomado esas medidas de corrección de Claro. algunos desequilibrios en los momentos que tenía más popularidad, donde había más margen No, para pues hacer. yo cuando te preguntaba, viste, eso, qué le conviene hacer al gobierno, me refería también a esto, ¿no? A la estrategia cambiaria. Hasta ahora venía el gobierno diciendo, bueno, no, yo me mantengo en el crawling peg del 1%, yo no modifico nada, siga. Nada, todos nosotros sabemos que muy probablemente, yo diría seguro, va a cambiar el régimen Sí. cambiario, lo va a tener que modificar, lo que no sabemos es de qué manera, qué medidas toma, pero por eso digo, este escenario internacional creo que ya no deja muchas dudas a que algo va a tener que modificarse en el tema del dólar, y la pregunta es si no lo van a utilizar o si no se va a valer justamente de este cambio abrupto en el escenario internacional para justificar esa modificación, ¿entendés? Para decir, bueno, miren, yo quise seguir Claro. todo igual, no puedo, pues se me cayó el mundo, como decía Bueno, Cristina. pero vos de última estás hablando más del relato que va a sustentar todo eso, o sea, Claro, si lo podemos atribuir a un shock externo o no. No sé si eso, al final del día, me parece que, o sea, lo que importa es el costo económico de las medidas vayas, o sea, no importa la claro, razón por lo sí, que sí, fuera, sí, porque, sí. de hecho, por ejemplo, durante la campaña de Massa, Massa también tuvo un esquema en el que cuando él desembarca, por ejemplo, como ministro de Economía, dedica Sí, 2 meses a aplicar ortodoxia, ¿no? A hacer, sube 10 puntos la tasa de interés, equilibra algo las cuentas fiscales un poquito más. O sea, se toma 2 meses para tomar medidas ortodoxas, pero a partir de ahí se lanza con lo opuesto hacia las sí, elecciones. Y en el medio le pasa la sequía, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya tenía un elemento exógeno como para echarle la culpa de todos los males, pero digamos, la buena parte de los males por ahí tiene que ver con la apuesta que hizo en ese momento, como bajo el supuesto de que no iba a pasar absolutamente nada y que iba a poder llegar caminando por la cornisa hacia las elecciones sin sobresaltos. La apuesta del gobierno en este momento puede haber tenido que ver también con eso, ¿no? Caminando por un andarivel bastante finito y en donde se encuentra con un shock externo que lo obliga a replantearse un montón de cosas, ¿no? claro. Pero por eso, vos crees que eso lo obliga, que va a tener que cambiar, digamos. Vos creés eso, te imaginás por lo menos, uno hace análisis, no Lo que sabe. parece de parte de lo que vienen diciendo los funcionarios es que se van a resistir a cualquier tipo de cambio. Ellos están embarcados, pareciera más en una... O sea, Eso, en ¿a que no va a qué haber gobierno le devaluación. recomendarías devaluar en elecciones, por ejemplo, corregir No, pero experimentar un nuevo programa cambiario en elecciones? no, pero lo que pasa es que si siguen perdiendo reservas y más ahora en este contexto tan complicado y nada, si lo que venía siendo difícil ahora se hace muy cuesta arriba, yo digo, frente a que no queda otra que modificar el esquema cambiario porque perdés reservas, ahora por lo menos tenés una vía de escape de relato, de argumento, que es valedero, pero que hasta Sí, ahora el gobierno no quería tomar, pues justamente vienen las elecciones, pero si no queda otra, pero justo en el segundo trimestre, donde en teoría, más allá de que obviamente hay eventos que pueden llegar a disuadir a los tenedores de sí, dólares a desprenderse de los dólares, lo que sea, pero igual, incluso en esos contextos de volatilidad, incertidumbre, abril, mayo suelen ser meses en los que la oferta de dólares del agro crece. ajá. Quizá eso, más el FMI, más la asistencia de los organismos multilaterales, alcance como para que ellos puedan ir resistiéndose Claro. a esas medidas, ¿no? Sí, sí. Y vos como conocedor justamente que seguís todo el tiempo los mercados locales, afuera, en Bloomberg, digamos, estás muy arriba de Wall Street. Las declaraciones de Claver Carone diciendo, bueno, si Argentina quiere que lo ayudemos, igual que corte con China, el swap, hay 18.000 millones de dólares de swap con China. Entonces, pero bueno, es una condición que el hombre, el delegado de Trump para América Latina es lo que te está diciendo. Che, no, Sí. si quieren que lo ayudamos, pero corten con China, corten ese swap. Vos,
¿cómo interpretarlo? ¿Interpretás como una condición que sí o sí hay que cumplir, como una condición donde qué margen le deja Milei justamente para ir y negociar una verdadera ayuda con Trump? Mientras estamos viendo que el riesgo país ya está en 925 puntos, ¿no? Pero... La primera cosa, a mí, para mí que hay que preguntarse es qué mira el mercado, ¿no? Por ejemplo, si las reservas brutas o las reservas netas, por ejemplo. O sea, eh, ¿qué le aporta en cuanto a nivel de reservas? Obviamente el swap se ejecuta, en buena parte sirvió en algunos momentos, pero tampoco es la parte que se ejecuta del swap eh, es tan grande como para justificar quizá que sea la única fuente para las reservas, ¿no? Ahí me parece que, por ejemplo, ahora con el acuerdo con el fondo, van a Sí. llegar también dólares que van a engrosar las reservas, quizá puedan considerarse reservas netas, pero en el fondo cualquier uso de esos dólares, creo que el mercado lo vería mal, ¿no? Entonces, es Ah, como sí, sí, el sí. gobierno está muy preocupado por mejorar la foto de reservas brutas del Ah, ok. Banco Central, pero hay que ver qué va a estar mirando en serio el mercado en ese momento. ¿Cómo se pondría el mercado, incluso mostrando 50 billones de reservas, como dice Caputo que va a haber? Sí, 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 Si sí. todo es préstamos de dólares que en algún momento se van a tener que usar para vencimientos con el fondo, eh, y que no pueden, que en algún momento, que el gobierno no podría usarlos discrecionalmente tanto para la intervención, porque pondrían muy nervioso en el mercado en el caso de que el mercado empiece a ver que ese stock empieza a bajar, porque la Argentina no tiene otro acceso que eso, que el FMI para los dólares. Entonces, habría que ver cuánto aportan estos programas al final a la visión o a la confianza del mercado. ¿Qué es lo que Sí, está? sí, sí, sí. ¿En cuánto repercutiría el hecho de que hoy pensáramos que, bueno, que las reservas brutas son un poco menos porque no está el swap de China, ¿no? Claro, claro. Cuando en realidad todo Sí, el lo mercado que pasa es disculpa que, directamente pero, el swap de China cuando calcula las reservas, ¿no? sí, sí, pero para cancelar ese swap, tenés que tener los dólares para ir a pagarlo, Sí, digamos, sí, sí. No, para claramente cancelarlo, eso. digamos, a menos que Estados Unidos, después es otra decisión, ¿no? Si vos como país decidís, creo que sería así, porque Milei tiene un compromiso y digamos, se siente muy cómodo con esta relación con los Estados Unidos, pero a menos que Estados Unidos te dé 18.000 millones de dólares para que te diga, bueno, andé, cancelale a China y me lo debes a mí, qué sé yo, no veo mucha salida en la realidad, ¿no? Y en el corto plazo no. O sea, las necesidades de dólares que tiene Argentina son enormes, ¿no? Sí, sí. Comparado con la Y, capacidad para generarlos. y hasta este momento donde aparece Trump bueno, y patea el tablero, acaba de hacer nuevas declaraciones Trump, dice respecto de China, lo que mencionábamos más hace un ratito, cuando arrancamos el programa, hace ya 1 hora y media, China anunció tarifas adicionales del 34% y Trump le contesta, dice, China está jugando mal, entraron en pánico, eso no lo pueden hacer, eso no lo podían hacer, eso no lo podían hacer, dice Trump. Estamos medio en tiempo real contando todo lo que Sí. Trump está o posteando en su red social o haciendo alguna declaración que repercute en las agencias internacionales. Pero te pregunto, hasta antes de esto que hace Trump en el día de ayer, ¿cuál era tu percepción cuando vos hablas con fondos de inversión, con bancos de afuera? ¿Qué es lo que estás percibiendo de lo que viene, ¿entendés? En términos de, bueno, a ver, Argentina está mostrando resultados fiscales ordenados, Milei, digamos, necesita llegar sin una devaluación o sin, como vos decías, ¿no? Sin un salto cambiario antes de las elecciones, pero desde el punto de vista de los fondos de inversión, de los bancos de Wall Street, que de ellos dependemos también de poder en algún momento refinanciar justamente los vencimientos de deuda. ¿Qué es lo que vos venías percibiendo hasta, insisto, Sí, no sí, sé si sí. eso cambiará o no, pero en Creo las últimas que 24 horas Trump pateó un hormiguero.
que hace mucho, no, pero desde el lado de Argentina, el inversor que tenía una posición sobre Argentina, que es cómo se estuvo comportando desde el comienzo del año hasta acá, está Ajá. claro que fueron muy cautos, incluso algunos aprovechando precios, algún rebote como para desarmar posiciones. Eh, Ah, Argentina tiene que dar muchas más señales y alguna buena noticia que no dio a lo largo de este año, más allá del acercamiento con el fondo. A la Argentina le costó mucho sí. dar alguna buena noticia que sirviera de catalizador para mejorar el humor de los inversores sobre el país, Ajá. ¿no? Entonces, no hubo nada, fíjate, o sea, revisamos desde enero hasta acá, más allá de, sí, las noticias de superávit fiscal, que es algo que ya el mercado Eso, incorporó, sí, ¿no? eso te iba a decir, digamos, el gobierno Sí, pero va mostrando que la economía recupera de manera muy sí. heterogénea y podemos hablar toda una mañana de eso, pero eh, vos decís que el mercado está esperando qué del gobierno de Milei. No, por ejemplo, mucho deterioro en las cuentas externas, por ejemplo. O sea, se estuvo Ajá, viendo que acumuló 9 meses de déficit de cuenta corriente, que se achica la balanza comercial, que le supone cada vez más reservas el hecho de sostener estos tipos de cambio o este sistema de crawling peg. O sea, eh, no hubo desde este lado alguna, alguna noticia muy auspiciosa que mostrara que la dinámica para ok. Argentina puede llegar a ser más Sí, sí, virtuosa. sí, sí. Bueno, pero es eso, ¿no? Y también algunos eventos políticos, por ejemplo, bueno, todo lo que tiene que ver con el tema Libra, pero también, bueno, al revés de ayer, o sea, todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad y habría que ver también con la suerte del gobierno en las elecciones, ¿no? Si eso, porque Claro. hoy estamos descontando todos que al gobierno le va a ir bien en las elecciones de octubre, pero habría que ver si los candidatos son competitivos y cómo se va desarrollando todo este comportamiento de la oposición, por ejemplo, que vimos ayer en el Congreso, cómo eso le puede repercutir en términos electorales y cuándo eso empieza a ser un driver en lo cambiario y en el mercado de capitales. Sí, sí, sí. Y de parte del gobierno hay contactos. Yo sé que hubo algunos bancos que vinieron, bancos internacionales que estuvieron aquí en Buenos Aires en las últimas semanas reuniéndose con funcionarios. Pero te hago la pregunta al revés, por lo que vos sabés, ¿hay contactos permanentes de funcionarios del equipo económico con bancos, digamos, para explicar justamente qué es lo que quieren hacer? ¿Dan alguna información o, digamos, de por dónde quiere ir la administración Milei, digamos, desde el gobierno hacia los inversores de afuera? Bueno, la primera especulación era, bueno, si por ejemplo el gobierno recurriría a alguna línea, por ejemplo, privada, con bancos. Yo creo Ah, que claro. a esta altura ya lo sabríamos, ¿no? O sea, Ujú. ya porque bueno, obviamente siempre hay como sondeos de los bancos con los fondos como para ver cuánto pueden aportar. Bueno, en este caso me parece como que eh, el gobierno está contando más con financiamiento de multilaterales o más que del sector privado en este momento y que el sector privado está en un momento de cautela esperando a ver cómo se desarrolla Claro. eh, la cuestión cambiaria y el tema electoral, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, digamos, obviamente la estamos todos mirando y los inversores también, este lío que se ha armado a nivel internacional. Pero en lo que respecta a nosotros, al plan Milei, es todo el mundo mirando, a ver, che, cambia el régimen, valga la repetición, cambia el régimen cambiario después del acuerdo con el fondo y cómo le va a Milei en octubre. Eso serían las dos cosas. Sí. ¿Y por qué se tranquilizó el mercado cambiario en los últimos días? Creo que durante 3 semanas más o menos, 2 o 3 semanas, Mm, el problema que hubo, al principio, obviamente, primero el mercado encuentra un montón de indicadores y señales en donde pareciera haber como un consenso de que el tipo de cambio está apreciado, ¿no? El peso está apreciado en Argentina o sobrevaluado. sí. Eh, Ah,
A partir de eso, obviamente, había mecanismos que empezaban a forzar al Banco Central a desprenderse un poco de reservas, estar los tipos de cambio paralelos un poco más presionados. La respuesta del gobierno frente a eso fue, bueno, vamos a decir, esto es porque se están demorando las negociaciones con el fondo, pero vamos a decir cuál va a ser el monto. Y con eso buscó tranquilizar, pero el mercado no quería eso. El mercado lo único que estaba esperando estaba adivinando, sobre todo a partir de una entrevista que dio Caputo, que con el programa del fondo podía llegar a haber un nuevo esquema cambiario. Entonces estaban tratando de ver cuál iba a ser el nuevo tipo de cambio que se iba a pactar en ese nuevo programa. No alcanzó el gobierno no logró tranquilizar con ese monto. Caputo volvió a insistir con la idea de anunciar el primer desembolso, ¿no? Cuánto iba a dar el FMI upfront, y tampoco alcanzó con eso, y creo que empezó a calmarse a partir de cuando Federico Furiase empieza a dar certezas de que ellos no iban a abandonar el sistema actual, ¿no? Que iban a sostener prácticamente que el cepo no iba a ser liberado hasta después de las elecciones. Bueno, todo eso que al mercado, sobre todo al mercado oficial en contexto de cepo, le da certidumbre, ¿no? Sobre el valor que va a tener incluso la tasa de interés en pesos a la que ellos están apostando.